de lo que hemos aprendido hasta hoy, hasta este momento. Aunque no me contesten ustedes, dice verdad. El principal obstáculo de no conocer a Dios es no leer la Biblia. Algo que les puse ahí en su hoja es que es importante leer la Biblia correctamente. Tenemos que leer lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está atrás y lo que está adelante, ¿verdad? ¿Quién creó el matrimonio? Dios. ¿A Dios le gusta el divorcio? ¿Él lo acepta? No, ¿verdad? ¿Él acepta el matrimonio en unión libre? El vivir con un hombre en unión libre es fornicación. Entonces eso a él no le gusta, ¿verdad? ¿Por qué existen matrimonios en yugo desigual dentro de la iglesia? Porque siendo cristiana, busqué, acepté casarme con una persona que no era parte del pueblo, ¿verdad? El segundo es porque conocí a Cristo ya estando casada y ahora vivo en esa situación. Ya vamos para allá, ya vamos a entrar en ese tema, Ya les vamos a pasar los tips para que el esposo mañana, ¿verdad? Porque urge. Las solteras que se quieran casar está bien, si no te quieres casar está bien. Debes tener el don de continencia, mantenerte en celibato para servir a Dios, para consagrar tu mente, tu cuerpo y tu alma al servicio del Señor. Y las decisiones importantes que vas a tomar en tu vida es primeramente dónde vas a pasar la salvación. Yo espero que hayas decidido ya pasar la salvación con este Dios poderoso, ¿verdad? Y la segunda más importante como soltera es con quién te vas a casar. Elige bien, por favor, casarte con alguien que ame a Dios principalmente, porque en el matrimonio vamos a encontrar muchas dificultades aún estando casadas con un hombre que conoce del Señor, porque el matrimonio está formado por dos personas pecadoras. Lo leímos hace rato, ¿verdad? Porque todos hemos pecado. La garantía de la persona con la que te casas es que es pecadora, igual que tú, igual que yo, ¿verdad? Muy bien. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Vamos a ver un poquito de contexto en dónde está escrito este pasaje. ¿Por qué nos lo pone ahí, verdad? ¿Por qué me dicen eso? Cuando yo conocí del Señor, me invitaron a la iglesia, ¿no? Yo no quería ir a la iglesia y me dicen, vamos a la iglesia, vas a conocer a Dios. Yo vengo de un trasfondo feminista, ¿verdad? Yo estaba en contra de los hombres. Yo pensaba que las mujeres podíamos hacerlo solas, que no necesitábamos de los hombres. Y cuando fui por primera vez a la iglesia invitada por mi mamá, el primer sermón que escuché fue este pasaje. Y yo dije, no soy de aquí, ¿me permiten? Hasta luego, adiós. Porque cae como bomba, ¿verdad? El escuchar, las mujeres, sométanse a sus esposos. Y que sus peinados no sean ostentosos, y que sean de un espíritu afable, y que sean obedientes. Y yo dije, eso va contra mi cultura, contra lo que yo vivo, eso no está bien, eso yo no lo quiero. Mi cuerpo y yo creo que mi carne rechaza siempre lo que es la palabra de Dios. Dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y a veces no luchamos en el espíritu, dejamos ganar la carne. Por eso es importante ver por qué está puesto este pasaje ahí. Les decía hace ratito que hay muy pocos pasajes que animan a las esposas casadas con un no creyente a cómo actuar. Solamente creo que hay dos. Yo me di a la tarea de buscar, está a ver si alguien me ayuda, alguien que sepa. ¿Alguien sabe en dónde están ubicados estos dos versículos, en donde se dirigen a las mujeres casadas con un no creyente? ¿No? El primero está en Primera de Corintios 7:13. Ajá. Primera de Corintios 7. Muy bien, hermana. Dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ese es uno de los versículos que el Señor nos enseña. Y el segundo es este. Y no hay más. Y no hay más. ¿Por qué? Porque lo que más está no es tanto en enfocarnos en el esposo, sino en tu persona y en tu relación con Dios.
Eso lo vamos a estar viendo. Primera de Pedro. Ajá. Nuestro pasaje está puesto en Primera de Pedro. ¿Alguien sabe algo acerca de Pedro? ¿Quién era Pedro? Si me ayudan por ahí con un micro. Era apóstol de Jesucristo. ¿Qué más sabemos de Pedro? Hizo algo que, wow, marcó su vida, ¿verdad? ¿Qué fue? Adri, por ahí. Díganlo en el micro para que nos escuchen las hermanas que están ahí. Dejó todo y siguió a Cristo. Ok. La hermana Luz María también está diciendo algo. Negó a Jesucristo, inclusive no estuvo cuando lo crucificaron, él huyó. La hermanita Blanca allá atrás quiere participar también. Él sabía y habló del matrimonio porque era casado. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, tengo, sí, Adri, ¿tú no? ¿No? Ok. Dice que Pedro era apóstol de Jesús, estuvo dentro del círculo más cercano de Jesús, era líder, ¿verdad? Era un hombre que era líder. ¿Por qué negó a Jesús? Porque era el único que estaba presente cuando estaban crucificando a Jesús. Los demás, ¿dónde estaban? Escondidos, ¿verdad? Pero él estaba ahí. Participó en momentos muy íntimos en la vida de Jesús, lo acompañó cercanamente durante su ministerio terrenal, lo que le permitió escuchar muchos sermones acerca del mensaje que Jesús trajo sobre el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿verdad? Fue un pescador, no tenía gran preparación. La carta de Primera de Pedro se dice que tiene una forma en la que fue escrita muy elocuente, muy bonita, porque lo ayudó Silvano, porque él tuvo una ayuda para poder escribir el mensaje. De temperamento y carácter fuerte, arrebatado, ¿verdad? Su fe le llevó a caminar sobre el agua. Ninguno de los demás lo hizo, él fue muy aventado, él tenía una fe muy firme en Cristo. Primero en reconocer a Jesús, que era el Cristo, el Hijo de Dios, y por tanto dijo, sobre ti estará fundada mi iglesia, porque esto no fue revelado por hombres, sino que Dios te lo reveló a ti. Fue un hombre muy amado por Jesús. Recibió las llaves del reino, ¿verdad? Traicionó a Jesús en los momentos de su crucifixión, acto con el cual el Señor pudo confirmar su fe. La fe de Pedro fue probada. Al negarlo después, él dijo, no, sí, y el Señor le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Cuando él resucita, ¿verdad? Y Pedro le dice, sí te amo, sí te amo, sí te amo. Y a partir de ahí, él empieza un caminar con Cristo con una fe fuerte. Fue crucificado de acuerdo a la historia, ¿verdad? Históricamente se dice que fue crucificado, pero él no permitió que lo crucificaran como su maestro, sino que de cabeza. Ok, este es Pedro. Muchos escritores populares han llamado a Pablo el apóstol de la fe, a Juan el apóstol del amor y a Pedro el apóstol de la esperanza, por esta carta de Primera de Pedro. Pedro es considerado el apóstol de la esperanza. Él escribe esta carta a personas gentiles y a judíos, ¿verdad?, que eran recién convertidos a Cristo, que estaban dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, y ellos están pasando por una persecución fuertísima, a tal grado de que eran apedreados. Si ellos reconocían a Cristo delante de la sociedad en la que vivían, podían ser muertos, podían ser cortados, ¿verdad?, apedreados, crucificados. Y esta carta va dirigida a ellos porque están pasando una gran tribulación a causa de su fe. Yo quiero que todo lo que vamos a escuchar lo enfoques en ti, en tu matrimonio, si es que estás viviendo con un hombre que no es creyente,
y que también medites a qué grado estoy pasando tanta prueba, ¿verdad? Mi fe causa verdaderamente que yo me encuentre en una condición tan peligrosa donde corre peligro mi vida. Si es así, pues bueno, que el Señor nos lo revele, ¿verdad? El propósito principal de esta carta fue fortalecer a los lectores en la esperanza que tenemos en Cristo, de manera que pudieran perseverar a través de la persecución y las pruebas con una actitud correcta. Pedro comienza a hablarles a estas personas. Bueno, hay varios temas importantes que trae la primera carta de Pedro. Ahí les puse algunos versículos de esta carta, ustedes los pueden leer con más calma en su casita. Pero había principalmente unos temas, que era el sufrimiento para los que siguen a Cristo, la esperanza, las promesas de Dios y el cuidado que Dios tiene para sus hijos. Esos son los temas principales que podemos encontrar en Primera de Pedro. Pedro escribe esta carta para animar a todo creyente a soportar dignamente los sufrimientos y opresiones a causa de su fe. Nosotras no estamos en esa época, hermanitas. Gracias a Dios podemos hablar de Cristo, podemos hablar del Evangelio y no tenemos que escondernos en este lugar. Hay lugares en México que sí hay personas que están pasando persecución a causa de su fe, son golpeados, son excluidos de muchas cosas. Hay personas en los pueblitos donde por su fe en Cristo Jesús no los dejan enterrar a sus muertos, les quitan la luz, les quitan el agua, no los aceptan en las escuelas, ¿verdad? Porque cuando viene la fecha en que van a celebrar al santo patrono de ese pueblo, ellos no participan. Y era más o menos lo que estaban viviendo estas mujeres a quien Pedro se está dirigiendo. Si una mujer estaba casada con un hombre, era necesario o era lo más común que ella adoptara su fe, que ella adoptara la fe de su esposo. ¿Y qué pasaba con el esposo? Pues no era creyente. Y la mujer empieza a escuchar, no debo tener ídolos, empieza a cambiar su mente el mensaje de Cristo y ella empieza a tomar decisiones para honrar más a Dios que a los hombres. Y entonces empieza esa persecución, esa opresión, ¿verdad? Toda esta carta está enfocada en que los creyentes vivan de tal manera. Un énfasis que hace Pedro en esta carta es acerca de la conducta del creyente. Y quiero que pongas especial atención en eso, tu conducta como hija de Dios. No hay muchos pasajes que te digan cómo vivir con un hombre que no es creyente, pero hay muchísimos pasajes en la Biblia, muchos pasajes que te dicen cómo debes comportarte ahora como creyente, como hija de Dios, ¿verdad? Primera de Pedro 2, del 11 al 17, creo que no lo tengo. ¿Quién me está ayudando a cambiar allá arriba? Ahí está. ¿Qué dice? Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, Pedro nos recuerda, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, ¿verdad? ¿En dónde está? En Cristo, en los cielos, ¿verdad? Dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan, que se alejen de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles. Tu esposo es un gentil, si no ha reconocido a Cristo, tú también eres una gentil. No somos del pueblo de Israel, pero somos adoptadas. Pero tu esposo, si no es creyente, él no es del pueblo, él no pertenece al pueblo, entonces él es un gentil. ¿Qué te está diciendo aquí Pedro? Dice, les ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. ¿Somos salvas por lo que hacemos? No, pero dice que somos salvadas para hacer buenas obras, ¿verdad? Porque
Dice, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad. Aquí Pedro comienza en este capítulo, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, a decir de una manera general que todo creyente debe someterse a las autoridades. ¿Por qué? Por causa del Señor. Por causa del Señor. Ya sea al rey como a su superior, ya sea a los gobernadores como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad, haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Te empieza a hablar el Señor sobre tu condición? ¿Qué te dice? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo es tu manera de vivir delante de tu esposo? ¿Igual que él, de insensata? ¿Cómo debe ser? Dice el Señor que debe ser diferente. Si se dan cuenta, Pedro no les está diciendo, de manera general, no les está diciendo que hablen del Evangelio. Toda esta carta va enfocada en nuestro comportamiento para todo creyente. Comienza de manera general y después más adelante empieza a decir, ahí no tengo aquí mi Biblia. Si van a su Biblia, el capítulo 2, se van a dar cuenta cómo comienza Pedro, ¿verdad? Hablar de manera general, dice, por causa del Señor, sométanse todos a la autoridad, de tal manera, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Más adelante dice, criados, en el versículo 18, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos. De manera general, ahora empieza de manera específica, los criados a sus amos, aún a los que no son buenos. Y dice, asimismo, llegamos a nuestro versículo 3, 1 y 2, dice, asimismo las mujeres sométanse a sus esposos, estén sujetas a sus esposos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Más adelante también les habla a los esposos que se deben someter a Cristo, a los pastores que deben estar también bajo la sujeción del pastor, del príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús, también de los jóvenes que deben estar sometidos a los ancianos de la iglesia. Entonces, algo que quiero hacer énfasis para que lo tomes con calma, cuando Dios habla de la sujeción al marido, es que está hablando en general, no es solamente para ti, hermana. De una manera general dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué pasa? ¿Te cuesta trabajo someterte a la autoridad en tu trabajo o en la escuela? A veces no. A veces nos cuesta más trabajo someternos al esposo, pero es la misma actitud que tú tienes con tu jefe, en el caso de que trabajes, ¿verdad? Con los maestros en la escuela. Es la misma actitud que tú debes tener con tu marido. El llamado a la sujeción es para todos los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una conducta irreprochable delante de los no creyentes, esto los hará callar. Dice que los avergonzarán, serán avergonzados. He recibido mensajes pidiendo asesoría, hermana, ¿qué hago? Mi esposo me quiere obligar a tal cosa, ¿verdad? Y yo me recuerdo siempre de Daniel. ¿Dónde vivía Daniel? En Babilonia. ¿Y cómo era su entorno? Era pecador, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que propuso en su corazón? ¿Qué fue lo que le dio la victoria? Proponer en su corazón no contaminarse. Y él era obediente al rey, pero su corazón le pertenecía a Dios. Entonces, muchas veces yo les he dicho a las hermanas, hermana, obedece a tu esposo, a menos, ¿verdad?, que sea algo totalmente desagradable
que de verdad, o sea, muy claramente la palabra de Dios te está diciendo esto, no. A menos de que haya una situación así tremendamente que le estás faltando a Dios, no lo hagas. Pero si tú te sometes a tu esposo y le muestras una actitud de respeto a su autoridad, el Señor te va a respaldar. El Señor te va a respaldar porque es una promesa de Dios. Vamos a ver, está hermosa esta carta, me encantó esta carta. El capítulo 17 de Juan también es uno de mis pasajes favoritos. El Señor Jesús está orando por sus discípulos, por los que ya habían creído, y dice, y por los que habrán de creer. ¿Qué es lo que dice Juan 17? Dice, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal. A la primera, hermanitas, ya estamos buscando el divorcio, ¿verdad? Ay, no, es que estoy pasando esta situación con mi marido que no es creyente, entonces yo me quiero divorciar. Ya vimos que el divorcio no es algo que a Dios le agrade, ¿verdad? Y no es una razón tan grande como para que tú quieras separarte de tu esposo. Esa no es una razón. Dice la Escritura en Primera de Corintios, el capítulo 7, dice que si la mujer está casada con una persona que no es creyente, que no se separe, porque ¿qué sabes tú si podrá ser salvo por medio de ti? A menos que el hombre que no es creyente quiera separarse, entonces tú puedes, a menos que él quiera, pero tú como hija de Dios no debes buscar esa separación. Si él consiente vivir contigo, ¿qué debes hacer? Permanecer en ese matrimonio. Si él quiere alejarse, lo que tienes que hacer, pues es respetarlo, ¿verdad? Que se vaya, pero que no sea por cuestión tuya. Ok. Entonces, bueno, ahí están nombrados, ¿verdad? Algunos temas importantes en la primera carta de Pedro. Con calmita tú estúdialos. Tu tarea es que leas toda la carta de primera de Pedro en una sola vez. No te tardas más de 10 minutos o 15 minutos. Si quieres tomarle más sabor, a lo mejor hasta 1 hora, pero de verdad léela, hermana, que tienes un matrimonio en yugo desigual, léela, te va a dar mucho ánimo y vas a encontrar que la clave para que tú puedas salir victoriosa en medio de ese matrimonio con un hombre inconverso es tu testimonio, tu buen testimonio delante de Dios primeramente y después hacia tu marido. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio y así extender el reino de Dios aquí en la tierra. La mujer cristiana debe aprovechar todas las oportunidades para dar testimonio del Señor Jesucristo y sus enseñanzas por medio de su comportamiento. ¿Cómo debemos dar testimonio de nuestra fe? Primera de Pedro 3:15, si gustan buscarlo y pueden hacerlo. Lo voy a empezar a leer. Dice, estén preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Como cristiana, ¿verdad? Debemos presentar el Evangelio con cortesía, consideración y mansedumbre. Este principio tiene que ver con la forma y los métodos que usamos para evangelizar. Nos indica que cuando evangelizamos debemos tratar a nuestro prójimo respetuosa y consideradamente, con dignidad, porque la persona a quien estoy hablando, con quien estoy casada, fue creada a imagen de Dios. ¿Quién me puede pasar mi botellita de agua, por favor? La imagen que tu esposo tiene de Dios, porque todos hemos sido creados, gracias, a imagen de Dios, tanto él como nosotras, ¿verdad? Somos una imagen corrompida, distorsionada por el pecado, pero al final de cuentas somos imagen de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa imagen es transformada, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, cuando tú presentas el Evangelio a alguien, debe ser con respeto. Es el mismo caso para tu esposo inconverso. Lo que queremos es ganarlo para Cristo, ¿verdad?
Entonces tú te debes enfocar en eso. Debes buscar ganar a tu esposo y compartirle el evangelio de una manera respetuosa, considerada, ¿verdad? Con dignidad. ¿Cómo puedo ganar a mi esposo para Cristo? La mujer cristiana no debe adivinar, no debemos adivinar, por eso tenemos la Escritura, que nos dice cómo. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo te debes comportar? ¿Qué cosas debes evitar? Primera de Pedro 1:2 nos da instrucciones precisas de lo que debe hacer una persona, una esposa creyente que vive con un marido incrédulo. ¿Lo tenemos ahí? El 1, por favor. Al anterior. ¿No está? Primera de Pedro, las casadas creo que no está ahí. Bueno, si vamos directamente a la Escritura, dice que las casadas estén sujetas a sus maridos para que a los que no creen sean ganados por su conducta, al observarlas, ¿verdad? Este pasaje, como ya estuvimos aprendiendo al principio, no está diciendo que las mujeres cristianas pueden casarse con un inconverso. No lo malinterpretemos, ya lo vimos anteriormente. Este pasaje de 1 de Pedro 1 y 2 no está diciendo que tú como mujer cristiana puedes casarte con un inconverso. Y esto va para las que están solteras, ¿verdad? Separadas, divorciadas por alguna situación, es para ti, hermana. 1 de Corintios 7, el último versículo de ese capítulo, ustedes lo van a leer en su casa, y dice que si la mujer está unida a su marido mientras vive, pero si su marido muere, la mujer queda libre para volverse a casar con alguien, pero en el Señor, haciendo referencia a que esta persona con la que tú quieras hacer nuevamente tu vida debe ser en el Señor. Este pasaje de 1 de Pedro 3, 1 y 2 no está enseñando que la mujer puede casarse con uno que no es creyente, ¿verdad? Tampoco está enseñando que solamente con tu comportamiento él va a ser cristiano, porque entonces ¿dónde queda la predicación de Cristo, verdad? Y de su evangelio. Romanos dice que cómo oirán si nadie les predica, ¿verdad? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Dice que la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Si tu esposo no quiere, si tú ya le hablaste y él no quiere escucharte, tú debes ser un modelo de lo que representa el evangelio para él. Tu persona, tu conducta debe ser tan intachable. Tenemos un doble trabajo, hermana, una gran responsabilidad también, porque lo que vea en ti lo puede llevar a la salvación o a negar totalmente a Cristo, ¿verdad? Este pasaje de 1 de Pedro, si me lo puedes buscar, Luis, por favor. De 1 de Pedro 1 y 2 dice: lo que enseña este pasaje es que cuando tu marido no creyente no quiere oír la verdad del evangelio, la mujer cristiana debe poner especial énfasis en su comportamiento más que en el evangelio verbal. Es el mismo caso para las mujeres casadas con un hombre que se dice creyente, ¿verdad? Pero que actúa como si no lo fuera. Luego me dicen, hermana, es que mi esposo parece que ni es creyente. Aplica para lo mismo. Si tú tienes un esposo, ¿verdad?, que no quiere escuchar, debes poner énfasis en tu comportamiento más que en tu predicación verbal. Simplemente tu esposo dice ser creyente, pero no quiere obedecer la palabra. Su falta de obediencia a la palabra de Dios, si dice que es creyente, es peor que la de un incrédulo. Porque si él dice que sabe y no actúa como el Señor nos está enviando, nos está ordenando, porque Dios no da sugerencias, ¿verdad? Él da mandamientos. Si tu esposo dice que es cristiano, pero no obedece, su estado es peor que un incrédulo. Terrible. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan que lo dice?
que aquel que escucha y no quiere obedecer, su estado viene a ser peor que el de un incrédulo. ¿Qué debo hacer? Gana a tu marido por medio de tu comportamiento. Es ahí donde debe estar el énfasis. Pedro pone especial énfasis en la conducta, no en la conversación. Ganar a tu marido por medio de tu comportamiento incluye sumisión, respeto y mansedumbre. ¡Ah, no se lo merece! Luego pensamos, no se lo merece. Tú tampoco te merecías la salvación, ni yo. No se trata de si se lo merece o no se lo merece. Es un mandato de Dios para ti. Lo mismo que para los criados, ¿se recuerdan? La sumisión debe ser la característica, la sumisión, el comportamiento, tu conducta debe ser una característica que te debe dejar ver la luz de Cristo. Dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No es van a ser, son. Somos la sal, somos la luz. Debemos ser ejemplo para que vean a Cristo reflejado en nosotros. Y es fácil someterte a tu jefe o a tus autoridades fuera de tu casa, pero cuando vives ya con la persona, ¿verdad? El estómago se nos revuelve y vemos cómo nos tratan y vemos cómo nos ofenden. Pero ¿qué te dice el Señor? Sométete, sométete. La carta de Primera de Pedro hace un énfasis especial en los sufrimientos de Cristo. Dice, así como Cristo fue obediente. Cuando lo maldecían, no contestaba. Ese debe ser tu actitud delante de un hombre que no cree, para que tú lo ganes para Cristo. Tu esposo no es creyente o dice que es creyente, pero le enseñas la palabra, lo corriges, lo animas, pero no quiere oírte. No quiere oírte. Él quiere hacer lo que él quiere, porque no está gobernado por Cristo. Eso debes también tener claro. Tú no puedes esperar que un hombre que no es creyente actúe como si fuera creyente, porque no lo es. Él vive en tinieblas, debes recordar eso. Él vive en tinieblas. Por gracia, la gracia de Dios te sustenta, la gracia de Dios te salvó, la misericordia de Dios tuvo amor y compasión por ti. Dice Primera de Pedro, dice, porque antes ustedes no eran pueblo. Déjenme encontrar esta parte, me encanta. Primera de Pedro 2:25 dice, antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Era nuestra condición, hermanas, antes. Sin Cristo estábamos en la misma situación. Primera de Pedro 2:9-10, esa me encanta, me encanta, me encanta. ¿Por qué comienza Pedro recordándoles cuál es la condición actual de los creyentes? Porque les quiere dar ánimo para que soporten. Les quiere dar ánimo para que soporten. Y dice, Primera de Pedro 2, del 9 al 10, pero ustedes son linaje escogido. Escucha lo que eres ahora en Cristo. Soy linaje escogido. Formo parte de un real sacerdocio. Formo parte de una nación santa. Pertenezco al pueblo de Dios con un propósito para proclamar las maravillas de aquel que les llamó de las tinieblas donde nosotras estábamos a la luz admirable. Ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hermana, recuerda eso, que tú también necesitabas de Cristo y vivías en la oscuridad y hacías las mismas cosas que hace tu esposo, si vives con él, ¿verdad? Una de las cosas que, ¿por qué sufren las mujeres, verdad? Persecución, ¿por qué sufren maltrato y burlas ahora de su fe? Dicen, ay, santurrona, ¿verdad? Ya eres santurrona, ya eres aleluya, aleluya. Primera de Pedro 4:3. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? ¿Por ahí el micro?
Primera de Pedro 4:3. Buenos días a todos. La palabra de Dios dice así en Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sigo? Sí, por favor. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La Nueva Versión Internacional dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. Ahí estábamos, hermanita. Ahí estábamos. Dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Te van a insultar porque ya no vas a participar de lo mismo. Porque dice el Señor que ahora eres una nación santa, eres un pueblo escogido, eres hija de Dios. Antes no, pero ahora sí. ¿Quién es hija de Dios aquí? Recuerda esto, hermana. Tú que tienes un marido inconverso, ¿verdad? Recuerda quién eres en Cristo. Antes no eras, pero ahora sí eres. Vas a tener problemas porque ya no corres en el mismo desenfreno que tu esposo. Y no debes correr en ese mismo sentido. Dentro del pueblo de Dios, los sacerdotes eran mediadores entre Dios y los hombres y ofrecían sacrificios, diarios ofrecían sacrificios por el perdón de los pecados. Ahora ya eres parte del sacerdocio real, pero ya no ofreces sacrificios. ¿Qué es el sacrificio que ofreces? Tu conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu ofrenda a Dios cada día? ¿Cómo puede ver a Dios, a su hija actuando con un hombre que no es creyente? ¿Cómo es esa ofrenda que tú ofreces a Dios? El linaje real en Israel disfrutaba del privilegio de reinar bajo la aprobación de Dios. Nosotras tenemos la promesa de que en el futuro también reinaremos con Él. Lo ha dicho el Señor y como Él es fiel lo va a cumplir. Ahorita nosotras estamos sentadas aquí, ¿verdad? Físicamente, pero espiritualmente, ¿dónde estamos sentadas? Con Él, ¿verdad? Entonces, si tu esposo no quiere escuchar, ¿verdad? Es obstinado, ¿verdad? No quiere escuchar. ¿Qué debes hacer? Debes seguir hablando, peleando, discutiendo. ¿Qué dice Pedro? Dice que los esposos puedan ser ganados más por el comportamiento que por sus palabras al observar una mujer peleonera, una mujer obstinada, rebelde, floja, que no es cuidadosa de su casa. ¿Eso quieren observar? ¿Eso deben observar los maridos? ¿Qué deben observar? Vamos a Primera de Pedro 3:2. Una conducta íntegra y respetuosa, con un espíritu afable y apacible. Como hemos visto en toda la carta, el llamado principal es a tener un buen testimonio delante de los incrédulos. Si vives con un hombre incrédulo, tienes muchos retos que afrontar. El Señor no es ajeno, Él te conoce, Él sabe tus lágrimas, ¿verdad? Tus entripados. Pero también Él sabe cómo estás contestando, eso también te debe dar temor, ¿verdad? Por causa del Señor, sométanse. Por causa del Señor. Su esposo no se lo merece, él no se lo merece. Pero recuerda esto, Cristo sí se lo merece. Tu obediencia va a traer bendición a tu vida, va a dar fruto de paz, de gozo y de justicia en tu vida si es que tú obedeces al Señor. Tengo un testimonio de un esposo no creyente casado con una mujer creyente. Fíjense lo que piensan ellos. Mi esposa es convertida y no sé qué hacer. Llevo 15 años casado con ella. Su vocación religiosa fue de menos a más.
Como toda pareja, acepté sus defectos, como ella los míos. Ella siempre fue desorganizada y dormilona, y como siempre se levantaba tarde, todo se le juntaba. Conversé muchos años con ella, luego vinieron las discusiones. Yo cedí siempre a esos cambios bruscos. Ya en este año se metió más en la religión de lo que era descuidada con los deberes del hogar y de los hijos, ahora empeoró. Sé que entre ustedes se cubren, pero esta religión se está llevando a mi esposa. Ella no cambia, así le hable o le grite. La he amenazado con denunciarla al DIF por descuidar a mis hijos. Yo le he dado todo de mí, pero parece que está casada con Dios. Para ustedes es bueno, pero para mí me ha destrozado la vida. Estoy pensando en el divorcio. Esta mujer que está muy comprometida con la obra, que está muy comprometida con las cosas de Dios, tiene una casa descuidada totalmente. Así no vas a ganar a tu esposo, hermanita. Debes poner atención primeramente en tu casa. Atender a tu esposo con amor, porque eso es lo que nos manda el Señor a ser ejemplo, ¿verdad? Una mujer buscó consejo con su pastor y le dijo: pastor, mi marido está rechazando el evangelio. Pues, ¿cómo le haces para compartirle el evangelio? Ella quería ganar a su marido para Cristo. Durante todo el día escuchaba predicaciones, alabanzas. Llegaba su esposo y le subía al radio para que escuchara. ¿Pero qué era lo que hacía su esposo? Se tapaba los oídos. Esta mujer con sus, por todos lados dejaba folletos, ¿verdad? Para que los viera. Planeaba cosas para que fueran los hermanos a la iglesia. ¿Y qué pasaba con el esposo? Rechazo. Comenzó a rechazar a la esposa y al evangelio. No estaba modelando a Cristo con su vida, ni con sus métodos. El pastor le dijo: te voy a decir una cosa, hermana. Deja de hacer lo que estás haciendo y ponle más cuidado a tu esposo. Atiéndelo más con amor, procura coma rico, atiéndelo, escúchalo también tú. Porque a veces como mujeres queremos que nos escuchen, pero no escuchamos también nosotros a los esposos. Ellos también necesitan hablar con su esposa, la mujer de su juventud con la que se casaron, ¿verdad? Ellos buscan a su esposa y ya no está la esposa. El principal problema de los esposos que tienen a su esposa que acude a la iglesia, el pleito no es tanto su fe, sino la iglesia. Tienen celos de la iglesia. Todo el tiempo te la pasas ahí, todo el tiempo te la pasas ahí. Nuestra actitud puede provocar que el esposo tenga celos de la iglesia, la rechace, porque tú has descuidado tanto tu casa que él dice: ¿qué pasa aquí, verdad? Ponte tú en el lugar de él. Si lo vieras que ya no está contigo, que ya no disfruta estar contigo. El testimonio de esta mujer que buscó consejo, dejó de poner sus predicaciones, dejó de subirle a las alabanzas, dejó de poner Biblias de todas las naciones, ¿verdad?, que se pudieran por todos lados. Puso más énfasis en su esposo, con amor lo trajo a ella, lo enamoró y poco a poco él también aceptó a ir a Cristo. Determinado tiempo, en el tiempo de Dios, él se convirtió. Pero ella estaba haciendo un método incorrecto, ¿verdad? Tenía un método incorrecto. Es importante que tú como esposa no sermonees a tu esposo incrédulo o que te la pases suplicándole que vaya a la iglesia. No debes engañarlo ni sorprenderlo poniéndole en situaciones comprometedoras, ¿verdad? Estos métodos fracasan y alejan a los maridos del evangelio. La conducta de la esposa en el hogar es lo que va a producir la diferencia. Primera de Pedro 3, del 4 al 5, dice que la belleza de ustedes no sea externa, pero también hay que peinarnos, ¿verdad? Dice, aunque no sea la externa, no es la primera. Hermana, mantén enamorado de ti a tu esposo. Es importante, ¿verdad? Que nos peinemos, que nos arreglemos. No debe ser nuestro principal énfasis. Pero mira, si te ve bonita por dentro y si te ve bonita por fuera, pues bueno,
él va a estar feliz, ¿verdad? Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Este sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en aquel tiempo las mujeres santas, que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Era el modelo que tenemos de nuestra madre Sara, ¿no? Nuestro padre Abraham. ¿Qué debe distinguir a una mujer cristiana? Un espíritu de una mujer alborotadora, una mujer que habla como hombre o peor que un hombre, dice, tú puedes, yo más, ¿no? Tú me das 5 excusas, yo te doy 20 razones. Y aquí la que se escucha y tiene la razón soy yo. ¿Cómo debe ser el espíritu de una mujer cristiana? Debe adornarse con un espíritu afable y apacible. Ahí en sus hojas dice los sinónimos que tenemos para afable. Sí está, Luis. Los sinónimos para un espíritu afable debe ser amistosa, atenta, amable, cortés, buena y bondadosa. Lo opuesto de afable es áspero, duro, malo, malvado. ¿Qué sinónimos tenemos para apacible? Debe ser dulce, pacífica, tranquila, quieta, amena, encantadora, dócil. Lo opuesto de apacible es rebelde, necia, violenta, fiera, revoltosa, encrespada, estridente, que grita, ¿verdad? Ahí no estamos modelando a Cristo. Si se dan cuenta, el Señor en toda la Escritura nos enseña cómo debe comportarse un cristiano. Dejen su pasada manera de vivir, ¿verdad? Dejen las mentiras, dejen la ira, dejen todo eso. Dice, y vístanse del nuevo hombre. Si tú te vistes de una nueva mujer en Cristo, vas a reflejar a Cristo con tu vida y entonces va a ser atractivo para tu marido que no cree, decir, yo quiero lo que ella tiene. Hay un testimonio de una mujer que de verdad para mí me quedé así con la boca abierta, porque ella tenía a sus hijos pequeños, conoció de Cristo, sufría maltrato físico, emocional y psicológico por parte de su marido. Ella cayó en una depresión tremenda, fue a la iglesia, conoció de Cristo, una mujer la invitó, fue a la iglesia, conoció de Cristo, pero pasaron 20 años y esos 20 años fueron de bastante lucha. Pero ella hacía con sus rodillas, cada día oraba por su esposo. Las hijas ahora que ya son mayores, ahora ellos ya sirven en la iglesia, recuerdan a su papá con un cuchillo en la mano, amenazándolas, borracho, violento, y su mamá de rodillas, orando por ese hombre. Debe haber un límite, tampoco es que te tengas que someter de tal manera que tengas que aguantar tantísima violencia. El Señor ha puesto las instituciones, las leyes, ¿verdad? También para nuestro cuidado, si tú sufres algún tipo de violencia por parte de tu marido, si tu esposo te ha sido infiel y tú no quieres vivir con él, ya lo vimos en el principio, tú puedes separarte. Pero no hay nada tan grande que el Señor no pueda solucionar. Aún esas infidelidades, el Señor puede sanar tu corazón, puede restaurar tu matrimonio. Pero si tú decides no vivir más con Él, el Señor te está dando la opción. No te estoy diciendo que vayas a divorciarte en este momento, ¿verdad? Pide consejo con tu pastor, con alguna hermana, ¿verdad? Que te puedan asesorar si estás viviendo una situación en que corre peligro tu vida. Con un hombre que es inconverso, pues puedes a lo mejor tomar un tiempo en el que te alejas y sigues orando y esa persona se convierte. Este testimonio de esta mujer, después de muchos años, ella pudo ver contestada su oración, pero ¿qué fue lo que llevó
a Cristo a su marido, su conducta. Su conducta. Ahora las hijas dan testimonio de que su mamá siempre decía, vamos a orar por su papá para salvación. Nunca hubo queja, nunca hubo una palabra que fuera en contra de la persona de su marido, ¿verdad? Tu testimonio va a ganar a tu esposo. Pero si tú no tienes un espíritu afable y apacible, sino todo lo contrario de lo que acabamos de ver, no estás haciendo bien tu trabajo, hermanita. Debes considerar cómo debe ser tu comportamiento. Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Implica que tú no puedes cambiar la actitud de tu esposo, ni tampoco lo puedes convertir, porque el que lo convierte es el Evangelio, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero tú sí puedes transformar tu actitud. ¿Cómo debe ser? De una mujer peleonera, ya lo vimos, dice no. Una mujer que se somete a su marido, que ama a su marido, que modela el Evangelio de Cristo. Ajá. ¿Qué clase de esposa cree tu marido que eres? Vamos a examinarnos. En una ocasión le hicieron un examen a mis hijos en la primaria y calificaron a los padres. Ay, en algunas cosas yo reprobé, porque mis hijos me pusieron 6, 5, les dije, ay, no, tampoco. O sea, eso es lo que yo pensaba. Imagínate que a tu esposo le dan una hoja en donde dicen, califica a tu esposa, sé honesto. ¿Qué va a ver en ti? ¿Qué imagen tiene él de ti? Ahí está en su hojita, ¿verdad? ¿Piensa que eres una cristiana regañona? ¿Piensa que eres una mujer buena para hablar de Cristo, pero mala para imitarlo? ¿Ha visto en tu vida cómo la fe ha entrado y ha hecho cosas para el bien tuyo y de tu familia? Como resultado de tu fe y testimonio, ¿estás sintiendo curiosidad en saber si esa fe puede hacer algo también para ti? ¿Se da cuenta de que alguien ha estado obrando en tu vida? ¿Ve en ti una esposa que siempre está preocupada por ser buena esposa, no importa cuán indiferente él sea? ¿Tu esposo ve bondad en ti? ¿Ve amor? Aun cuando él está lleno de resentimiento, tu fe hace que lo trates con dulzura o de plano dices, vete para allá, ¿verdad? Ya no te quiero. Incluso mujeres, ¿verdad? Les animo y les dejo de tarea que lean el capítulo 7 de Primera de Corintios, en donde el Señor da instrucciones de lo que debe hacer una esposa y un esposo dentro del matrimonio. Hay mujeres que incluso ya no quieren tener intimidad con su esposo porque se sienten mal, porque dicen que es un hombre que no es creyente. Estoy de acuerdo, ¿verdad?, en que tú hables con él, porque tampoco, luego yo digo, ¿será un animal que no escucha, que no entiende? Hermana, busca un momento, invítalo a un cafecito, ¿verdad?, y dile, ¿sabes qué? Eso que estamos haciendo no es correcto. Si te lleva a ver pornografía, ¿verdad? Si te lleva a hacer cosas que son inmorales, indecentes, que te faltan a ti el respeto como hija de Dios, ¿qué tienes que hacer? Hablarlo. Y él debe entender, si tú te sometes a Dios primeramente, dice que Él hace poner en paz, ¿verdad?, aún a los que están en contra de nosotros. Si tú oras a Dios y le dices, Señor, esto que está pasando no me gusta, ¿verdad? Esto me ofende, te ofende a ti, no estamos haciendo algo que es correcto en cuestiones íntimas, háblalo con tu esposo. Y proponle cosas, ¿verdad?, que sean buenas delante de Dios. Y dice la Escritura que si nosotros nos negamos, estamos dando una puerta a Satanás. Entonces, mira, ya no vas a tener al esposo, pero no va a ser a lo mejor por causa del Evangelio, sino por causa de tus decisiones, ¿verdad? Pon atención en ello, busca consejería otra vez, busca consejería. El mejor consejo es el de Dios. Y está tan claro en su palabra. Primera de Corintios 7, todo el capítulo, ¿verdad?
¿Nota en ti tu esposo esa calidad indestructible de un espíritu afable, tierno y apacible? Les puse ahí una frase que dice, si la gente te odia por causa de Jesús está bien, pero si la gente odia a Jesús por causa tuya, entonces está mal. No estamos haciendo las cosas correctamente. El llamado que tenemos el día de hoy como hijas de Dios, ¿sí somos hijas? Tú puedes reconocer que hay cambios en ti, que tú te esfuerzas, ¿verdad? No por tus méritos, sino por el poder del Espíritu Santo, a que tu conducta sea diferente. Dice el Señor, si me aman, obedecen mis mandamientos. Y en esto sabrán que son mis discípulos, si obedecen. Si yo soy obediente al Señor, entonces sí soy hija de Dios. Antes no era hija, yo era una perdida. Sé que éramos como ovejas sin pastor. Pero ahora soy hija. Tu obediencia, hermana, traerá fruto de paz, de gozo y de justicia, ¿verdad? Pero no esperes ese fruto si no eres obediente. No esperes eso. Si tu esposo te lastima, habla con él. Si tu esposo dice que es creyente, busca consejo. Tenemos aquí en esta iglesia, cada uno debe tener, ¿verdad?, sus consejeros, su pastor. Tenemos al hermano Arturo, mi hermanita Leti, que ellos están a cargo del ministerio de matrimonios, entonces pueden acudir con ellos a pedir consejo. Busquen consejo. Yo les había preguntado al principio si tenían una duda al respecto del tema. No sé si tengan ahí en sus hojas alguna pregunta. ¿No? ¿Alguien? No sé si escribieron por allá, si me pueden ayudar, los que están en cabina. ¿Hay alguna pregunta al tema? ¿No? Ok. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes. Creo que hay un comentario. Por favor, si me traen el micrófono. Gracias, Laurita. Quizás no sean preguntas o dudas, pero sí reflexión. Reflexión, porque el tema es mi esposo no es cristiano, pero las que estamos casadas con hermanos, con cristianos, ¿verdad? A veces venimos haciendo cosas que a lo mejor decimos, momento, ¿no? Detente y todo. Y eso es algo bien importante en nuestras vidas. Y pues tú dices ahí preguntas y respuestas. Para mí ha sido de reflexión esta conferencia, porque me veo a mí misma, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal y todo. Pero a mí lo más importante ha sido… ¿no? Bueno, para mí lo más importante ha sido pedirle a Dios amar a mi esposo hoy, y cada que oro, ayúdame a amar a mi esposo hoy, y eso me ha ayudado mucho. Eso me ha ayudado mucho porque a veces decimos, él sabe que lo quiero, él sabe que lo amo, pero el que yo le pida a Dios amarlo cada día es lo que a mí me ha ayudado, me ha bendecido el amarlo cada día. Y eso es algo que le agradezco mucho a Dios, porque un día yo dije, pues, empecé a orar y a pedirle a Dios eso, ¿verdad? Y eso me ha ayudado mucho a no cometer tantos errores que cometí en el pasado, ¿verdad? Y entonces el que nosotras le pidamos a Dios amar a nuestro esposo, aunque la Biblia dice que no, ¿verdad? Que ellos son los que deben amar a la esposa. Pero yo vi importante en mi vida matrimonial el amar a mi esposo, el pedirle a Dios amarlo cada día. Y eso es algo que para mí ha sido de bendición. Gracias. Gracias. La prueba puede ser, ¿hasta cuándo mi esposo? Señor, yo te obedezco. Yo soy fiel a ti, yo te quiero servir y no veo respuesta a mi oración.
Probablemente todavía no es el tiempo, hermana, no te debes de caerte. Hebreos 11, ¿verdad? El desfile de los hombres de fe no vieron las promesas de Dios y creyeron. Entonces es importante también que tú no te decaigas. Si tu esposo no se convierte, que sigas orando, que sigas sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que ese resultado va a traer frutos. Si no lo ves aquí, tu recompensa la vas a ver arriba, porque tenemos promesas de Dios. Lean por favor la primera carta de Pedro. Vean la primera carta de Pedro completita, pensando en mi esposo que no es creyente. Todas las promesas que Dios tiene para nosotras. El Señor hizo pasar por fuego a su pueblo, por prueba. Los quería llevar a esa tierra prometida donde fluía leche y miel, pero primero los llevó 40 años al desierto. Y el propósito de llevarlos a ese desierto fue ver qué había en su corazón. Probablemente tu esposo todavía no se convierte porque Dios te está probando y quiere ver qué hay en tu corazón. Si tú vas a tirar la toalla, vas a decir, eres un Dios que no cumple sus promesas, ya no te quiero. O si vas a permanecer fiel, aun cuando no veas a tu esposo rendido a los pies de Cristo. Pero si no se rinde él, por tu testimonio vas a llevar a otras personas a rendirse a Cristo y eso te va a dar a ti coronas, ¿verdad? Vas a tener tu premio con Dios. ¿Sí somos hijas de Dios? ¿De veras? Yo cuando les digo, ¡arriba la América! Todos, ¿somos hijas de Dios o no somos hijas de Dios? ¡Amén! Somos hijas de Dios, hermanas. No éramos pueblo. Vamos a leer Primera de Pedro 2. Nueve y 10. Ay, ¿lo tengo por ahí? Creo que no. Me ayuda. Manda María de la Luz, me ayuda a leer pero ¿tienen nueva versión? ¿Quién tiene nueva versión internacional? Ah, ok, espéreme, mejor entonces, Pau, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Primera de Pedro 2, 9 al 10, por favor. Porque ustedes son linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo amado, valioso ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ponernos de pie, hermanas, para cantar esta alabanza.